lo creativo, estrategia e innovación en Ser Social. En Ser Social, Diego Pascalidis. Hola Diego, qué gusto saludarte en esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vale? Hola, Leandro. Hola, Diego. Hola, todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Excelente. Un día primaveral, parece, ¿no? No sé cómo están por ahí en Rosario. En Rosario estamos también con un día espléndido, pero ya estamos anunciando lluvia y mal tiempo para los próximos días, hasta el sábado incluido, así que bajamos un poco el ánimo. Aprovechemos entonces a ponerle más pila hoy, que es un lindo día. Claro. Y en esta columna que nos vamos a adelantar también un día, vamos a celebrar por anticipado el Día Mundial de la Creatividad e Innovación, ¿vale? Muy bien, bueno, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que es mañana. Pero ¿qué estás haciendo hoy? ¿Viste? Exactamente, esa es la pregunta, ¿no? Porque podemos celebrar el día, podemos hacer, pero ¿qué estamos haciendo hoy? Y este es un tema importante porque siempre dejamos para mañana algunas de las ideas que tienen que ver con cómo mejorar mi negocio, cómo mejorar mi vida, cómo mejorar el desempeño de lo que hacemos. Y hoy es el momento. No tenemos que poner la excusa de que lo vamos a dejar para mañana, porque mañana puede ser que no llegue o lleguen otras prioridades. Y para eso No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. eso que está tan de moda, ¿no? El procrastinar, que ya hasta me cuesta pronunciarlo. No, tratemos de hacerlo ahora. Mirá, ¿por qué? Básicamente, y recordar un poquito, ya que aprovechamos el día de mañana porque hoy es la columna, la creatividad e innovación son dos cosas que parecen similares, pero que tienen una pequeña diferencia. La creatividad es la capacidad que tenemos todos de generar ideas. Eso es una capacidad innata, lo tienen los chicos, lo tienen los grandes, algunos, como decimos siempre, y en otras columnas lo hemos dicho, algunos son más creativos en la cocina, otros en los negocios, etcétera. La creatividad tiene un secreto que es la cantidad de ideas y la diversidad de ideas que podemos generar. Pero tienen que ser distintos y ahí está el secreto de la creatividad. A ver, si la gente que nos está escuchando quiere mejorar su negocio, quiere mejorar su desempeño profesional o alguna situación de su vida, si está proponiendo ideas que hacen lo demás, de alguna forma, a ver, estamos copiando, es una creatividad, si querés, chiquitita, ¿no? Cercana. Claro. Ahora, si lo que vemos, emulamos, copiamos y aplicamos no funciona, porque a veces pasa que copiamos una idea que hizo otro y lo aplicamos en nuestro negocio y no funciona, o esa idea que alguien tiró en redes la queremos emular y no tiene tanto impacto. ¿Cuál sería el secreto de la creatividad como primer parte? Y el secreto de la creatividad es una de las herramientas más simples, pero a la vez más poderosas, que está en la capacidad de hacerse preguntas diferentes, preguntas distintas, que nos disparen a generar ideas. Por ejemplo, ¿qué cosas nuevas puedo hacer? Atenti con la palabra nuevas. ¿Qué cosas nuevas puedo hacer para que vengan más los clientes a visitar mi local? No a que compren, sino que vengan a visitar mi local. ¿Qué cosas nuevas puedo hacer para que la audiencia, para que el público, para que mis clientes interactúen más a través de las redes sociales con mi marca? ¿Qué cosas nuevas puedo hacer para generar nuevas fuentes de innovación, de ideas, ¿no? ¿Qué cosas puedo generar distintas para hacerme de esas ideas? ¿Qué cosas nuevas puedo hacer para que me recomienden, para que compren más, para que vengan, para que vuelvan? Fíjense que nos estamos simplemente haciendo preguntas, pero detrás de esa pregunta empiezan a surgir las ideas. Por eso lo que necesita la creatividad primero es una chispa. Esa chispa puede ser, como dije al principio, emulo o copio una idea que pudo haber hecho un competidor, alguien que hace lo mismo que yo, que está en otro país, o incluso en otro sector, ¿no? Alguien que hizo en otro rubro y cómo lo puedo aplicar. Esa sería una forma. Y la forma más poderosa, distinta, es haciéndose preguntas distintas. Yo siempre digo es que cuando alguien tiene un problema, no venga a mí, si me pongo como profesor o en su momento como consultor, a buscar una solución antes de haberse hecho 50 preguntas diferentes sobre ese problema. 50 les pido. Es decir, si tengo un problema de, no sé, vamos a poner ventas, ¿no? Porque es un tema que siempre nos interesa, pero podemos trabajar con la creatividad para bajar costos, para mejorar la eficiencia, para reducir riesgos del negocio, para diversificar, para hacer algo nuevo. O sea, las preguntas se Igual pueden... 50 son muchas, ¿eh? 50 hay que escribir 50 preguntas. Y tienen que ser 50 preguntas diferentes para atacar el mismo problema. Porque imagínate, una pregunta es, ¿cómo puedo vender más? Listo, esa es la primera. La segunda, ¿cómo puedo hacer para que mis clientes vengan más seguido a mi local? Que no tiene que ver con la primera, porque es una apertura de la primera. ¿Qué puedo hacer para que mis clientes recomienden a otro?
¿Qué puedo hacer para generar nuevos mecanismos de atracción de clientes o beneficios que no sean los comunes, descuentos y esas cuestiones? ¿Qué puedo hacer para, fíjate cómo las primeras preguntas que nos hacemos son las más comunes? Cuando empieza a aparecer, ya que te cuesta un montón más, ¿no? Por eso la idea es juntarse con gente que piense diferente, ayudarme a hacer una pregunta distinta sobre lo mismo. A partir de la pregunta 7 u 8 empiezan a surgir preguntas mucho más interesantes. Por ejemplo, ¿con quién me podría aliar para atraer yo más clientes para mi local y yo también mandarle más clientes a su local? Y ahí empezamos a pensar distinto. Ya no estamos proponiendo las mismas medidas y acciones que proponíamos en las primeras preguntas. Exacto. ¿Con quién otro puedo trabajar la generación de nuevas ideas? Porque la verdad que a mí no se me ocurren muchas. ¿Qué puedo hacer para generar nuevas ideas? Y ahí te empieza a surgir o un concurso o reuniones con gente diferente. Entonces, fíjate que a partir justamente de las ideas que están más adelante, a partir de la idea 7, 8, 9, empiezan a surgir preguntas disparadoras muy diferentes. Entonces, mañana es el día de la creatividad, pero dijimos que es el día de la creatividad y de la innovación. Entonces, la creatividad viene, la respuesta, ¿qué estamos haciendo hoy o qué podemos hacer hoy? Pasa por esto, por hacernos preguntas diferentes y por proponernos, si quieren como ejercicio, cuando alguien tiene un problema o quiere alcanzar algún objetivo, que se haga 50 preguntas bien distintas alrededor de eso. Y van a ver que a partir de esas preguntas, solita la cabeza empieza a disparar ideas. Pero como dijimos, Vale y Leandro, la otra parte tiene que ver con la innovación. Y la innovación, dije al principio que no es lo mismo que creatividad, no es un sinónimo. La innovación es cuando la creatividad se aplica, es decir, esas ideas que surgieron después de hacer el primer proceso, la aplicamos, la llevamos a la práctica para que se convierta en un negocio o en una solución final. Y esa idea que nosotros tenemos no es tan fácil que decimos, bueno, la escribimos en un papelito y mañana la hacemos. Tenemos que preguntar, bueno, a ver, y tengo que armar un concurso, por ejemplo, de ideas. Otras 50 preguntas ahí. Bueno, ahí empiezan a surgir unas cuestiones diferentes. No es solamente preguntas, que puede pasar, ¿eh? Se puede empezar a escalar y está buenísimo esto porque uno hace doble clic en alguna pregunta interesante y pueden surgir otras. Sino que nos tiene que disparar a nosotros otros niveles de nuestro cerebro, si querés, o de nuestra actitud, para que esas ideas se transformen a la realidad. Porque a veces puede pasar que hay gente que es muy buena generando ideas y que no es tan buena aplicándolas, pero podemos armar una alianza. Yo puedo tener ideas que se le ocurre a un tercero, Leandro viene con un montón de ideas, y yo soy bueno aplicando, soy súper emprendedor, sé cómo administrar mi negocio, soy muy práctico y puedo aplicar las ideas del otro. Por eso está bueno que a veces no es que uno puede ser creativo e innovador y es excelente en las dos cosas. A veces uno tiene más fortalezas en un área que otra. Por ejemplo, para ser innovador o ser un gran innovador, a diferencia de ser una persona creativa, se necesita saber, por ejemplo, algo de cómo gerenciar un negocio. Cuando digo gerenciar es, che, yo esto tiene que tener un costo y el beneficio que voy a lograr es mayor. Por lo tanto, tenés que entender un poquito del mercado. Si esa idea puede ser atractiva, la que vos estás proponiendo, si vas a hacer alguna acción con tus clientes, realmente saber sondear si tus clientes están dispuestos a sumarse a esa idea. Tener esa mentalidad de estar con ganas de probar el riesgo. El dinero, que a veces muchos de nosotros lo ponemos como excusa, puede ser un elemento, pero a veces no es el elemento fundamental que determina por definir si una idea la vamos a aplicar o no. Porque yo les digo, si tenemos una buena idea, tenemos ese pensamiento de entender que detrás de esa idea puede haber un potencial de negocios, la plata de última se consigue. Aunque no lo crean, la plata es fácil de conseguir relativamente si armamos esos mecanismos, como hablamos en otros programas, que tiene que ver con el crowdfunding, esto de buscar a partir de los familiares más cercanos la posibilidad de que participen, ¿no? Como decimos, necesitas 100.000 pesos, una cosa es que venga alguien, un loco externo, a ponerte 100.000 pesos que no te conoce, o conseguir a 100 amigos o a 50 que te pongan 1.000 pesos cada uno o 2.000 pesos, dependiendo de cuánto sea, es mucho más fácil. Y es un mecanismo que tiene desde la innovación para financiar las ideas. Entonces la innovación, Vale y Leandro, tiene que ver con esto, con aplicar las ideas y se transformen en definitiva en un negocio. Y para eso hay que tener una mentalidad distinta de aplicación, de cómo generar un negocio, de entender al cliente, de entender si hay mercado, de cuando lo apliquemos, entender de costos y entender de beneficios.
Ahí lo veo a Leandro como que me quiere hacer una pregunta, o tal vez es la cara de pregunta nomás. No, es la cara de pregunta. Mi cara es una pregunta constante, pero no, lo que iba a comentarte era en la corporación donde yo trabajé al principio de mi vida laboral, había 4 roles siempre marcados dentro de las capacitaciones y demás, que uno era el explorador, el que podía encontrar qué necesitaba el mercado, el que tenía capacidad de encontrar qué pasaba en el mercado, el artista para crear una solución, el juez que era el que le bajaba el martillo si eso se hacía o no se hacía, y pasada esa cuarta instancia el soldado que iba al frente con el producto. Claro. O sea, eran 4 roles que te ponía y decía, bueno, miren, nosotros trabajamos en estos roles. Y el artista era el volado, el que podía proponer 1000 cosas distintas, pero venía uno que le bajaba el martillo. Decía, sí, ok, esto es viable o no es viable. O sea, me acordé por todo esto que vos decías recién, que uno puede tener una idea y otro que tiene capacidad de implementarla. Uno puede crear una idea, pero sin tener una lectura del mercado, que era el explorador. El explorador leía el mercado, el artista creaba, el juez le bajaba el martillo y el soldado iba a pelearla con el producto. Digo, eran esos 4 roles que a veces los tenemos a los 4, a veces seguramente tenemos alguno de los 4. Probablemente tengamos alguno de los 4, probablemente tengamos esa capacidad de ver qué pasa en el mercado y qué hace falta, pero no sabemos cómo diseñarlo, o si va a ser viable o no va a ser viable. Capaz que sí tenemos la fortaleza por ser emprendedores de salir a pelearla con el producto. Tal vez los del medio sean los roles más difíciles, ¿no? El del que crea y el que le baja el martillo a ver si la idea es buena o no es buena. Digo, pero alguno de esos 4 roles tenemos, o más de uno, o si tenés los 4, bueno, sos un bendecido. Bueno, yo te diría casi que esta explicación que acaba de hacer Leandro creo que es mucho mejor que la columna en sí, porque tiene que ver con los roles para ser creativo y ser innovador. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque, de nuevo, algunos pueden tener de esos 4 roles algún perfil muy, muy marcado, ¿eh? Y hay otros que pueden tener un balance entre todos ellos. Ahora, ¿qué es mejor y qué peor? No es que hay uno que es mejor y hay otro que es peor, porque el que tiene balanceado de alguna manera sus capacidades, es un poco soñador, un poco juez, critica las ideas, tiene un determinado potencial. O sea, tal vez puede llegar a hacer algo, pero no esperen una gran disrupción, algo totalmente diferente, porque de alguna forma se va administrando. Cuando toma las decisiones pasa en su cabecita por los distintos roles y a veces no se da esa posibilidad de soñar demasiado y lo castiga el juez inmediatamente, ¿no? Eso es cuando uno tiene una gran idea y no se anima a compartirla, ¿no? Ese juez que tiene adentro ese diablito que de alguna manera nos balancea. Y hay otros que son excelentes detectando oportunidades de negocio, ese tipo que tiene olfato. Yo tengo un amigo que tiene muchísimo olfato para detectar oportunidades de negocio. Ahora, el tipo no te puede operar un negocio porque te lo funde. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me quiero pegar a él, porque la verdad que por esa intuición, ese olfato, su red comercial o la manera que tiene de cruzar sus ideas, porque él es muy creativo, fíjate que estamos hablando de creatividad, conecta ideas o información y la sabe ver. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno quiere aprovechar y ser innovador? Es decir, hacer un negocio a partir de eso es, vení, vos tenés esa capacidad, como dice Leandro, vos serás muy el que explora el negocio, el explorador. Bueno, venite, hagamos el equipo de 4. Vos sos bueno explorando, el otro es bueno creando y así sucesivamente. O a veces uno tiene doble rol, ¿no? Si tiene doble rol lo puede aprovechar y se une con el otro. Pero ese es el secreto de la creatividad e innovación. Aquellos que hicieron, por ejemplo, Facebook, ¿no? Y voy a redondear el concepto porque miro mi cronómetro tal cual prometí y estoy en 13 minutos 20 segundos. Decía, cuando surgió Facebook hace mucho tiempo atrás, ustedes no saben la cantidad de gente en Argentina, cuando yo estaba contactándome, dando charlas, que se le había ocurrido el Facebook tiempo antes de hacer una red social. Ahora, fíjate que la creatividad estuvo, tal vez la oportunidad del mercado la detectaron. Ahora, ¿qué pasó? No tuvieron bien los otros roles, no lo aplicaron. Eso es la innovación. La creatividad la tenían, le faltó la innovación. Y esto creo que tiene que ver mucho con lo que mañana, como excusa, para poner un hito anual, se celebra el Día de la Creatividad e Innovación, porque es lo que nos va a permitir crecer como sociedad, crecer como personas, crecer como empresarios y también crecer como país. Diego, como siempre, un placer escucharte. Gracias por sumarte con nosotros y te despedimos hasta el próximo martes. Gracias a ustedes, que tengan una excelente semana. Igualmente vos. Ahí pasaba Diego Pascalidis, es ingeniero, es líder de innovación de Stefanini Argentina. Mañana entonces, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Bueno, nos adelantamos un poquito para dar algunos tips a nuestros seguidores. Se viene en un ratito nada más la